Viviremos de parte tuya, Señor. Que esa palabra quede en nuestros miembros, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica y sobre todo entender que tú siempre estás con cada uno de nosotros y que siempre se cumplen tus propósitos. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, como usted sabe, estamos leyendo el libro de los Hechos, ya estamos por terminar. Ya esta es la penúltimo miércoles antes de terminar el libro de los Hechos. Nos quedan 2 miércoles más, o sea, hoy y la semana próxima, y terminamos con el libro de los Hechos. Así que hoy nos quedamos donde es enviado Pablo al gobernador. Y con eso iniciamos capítulo 24. Y dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí Lucas, y sobre todo en esta versión de Reina Valera, él nos dice que Tértulo era un orador, pero podemos entender que Tértulo era abogado, era un abogado. Entonces los del Sanedrín fueron por un abogado para poder alegar en contra de Pablo, porque lo que más buscaban era acabar con Pablo y dejarlo en la cárcel, inclusive acabar con muerte, ¿verdad? Querían ver muerto a Pablo. Así que inicia Tértulo hablando y dice así: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, o sea, le está diciendo al gobernador, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. O sea, empieza el Tértulo con su tertulia, precisamente por eso usamos esa palabra. Empieza con su tertulia adulando al gobernador para convencerlo de que Pablo estaba haciendo algo mal. Y sigue: de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, o sea, lo atrapamos, por eso quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. O sea, pobres angelitos, ¿verdad? Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Vaya, están acusando a Pablo de ser toda una fichita, de ser un agitador, y obviamente hacen alusión al lugar de origen de Jesús. Por eso dicen los nazarenos, ¿verdad? Como que era el cártel de los nazarenos, ¿verdad? O sea, todos estos agitadores vienen de Nazaret. Es a lo que se estaba refiriendo aquí. Lo acusan también de desacreditar el templo, y obviamente pues todo era falso, pero buscaban la manera de hacer ver a Pablo culpable de todo lo que pasara. Hasta lo estaban haciendo culpable de los aranceles de Trump. Pero, sí, o sea, buscaron por todos lados a ver de qué más le echamos la culpa a ¿verdad? Buscaban algo que al gobernante Félix de Roma le pudiera parecer de su incumbencia. O sea, algo que Félix, el gobernador romano, pudiera decir: esto sí es parte de lo que Roma tiene que cuidar y tiene que impartir justicia.
Y si encontraban a Pablo como alguien que alterara el orden romano, pues lo iban obviamente a meter a cárcel, si no es que a la muerte. Entonces era lo que ellos buscaban. Y en cuanto le dieron la oportunidad a Pablo, pues ¿qué cree? Como Pablo, como todo buen cristiano, dijo, no, yo guardo mi corazón, yo no digo nada. No, Pablo agarró la palabra y inmediatamente empezó a hablar. Por eso le digo a usted que como cristianos somos muy mansos, pero no debemos ser mensos. Entonces sí tenemos que hablar, sí tenemos que decir lo que está de nuestra parte y lo que tenemos que hacer para defendernos. ¿Sí me explico? Con todo cuidado, con todo respeto, pero nos tenemos que defender. No podemos andar de agachados. Pues un cristiano no puede ser agachado, aunque humanamente eso es lo que mucha gente o la sociedad piensa que así tenemos que ser los cristianos. Por eso la frase es, ay, eso quieres cristiano. Pues el que sea cristiano no quiere decir que no me defienda. ¿Sí me estoy explicando? Porque quieren ver a un cristiano así agachado y con un letrero que diga patéame, ¿verdad? No es así. No debe ser así. Así que le dieron oportunidad a Pablo y Pablo inmediatamente tomó la oportunidad. Los judíos, dice en el versículo 9, también confirmaban, o sea, todo lo que decía el tertuliano, el tertulio, pues los judíos decían, sí, cierto, pues lo querían juzgar. Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, este respondió. O sea, el gobernador le dijo, a ver, ¿qué tienes tú que decir? Con una seña le dijo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación y con buen ánimo haré mi defensa. Así empieza hablando Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni peleándome en el tráfico, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo. Ni echándole el carro encima a nadie. Ni amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me están acusando, que de ahora me están acusando. O sea, no hice nada de todo eso que ellos están diciendo y que están acusándome. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, acuérdense que el camino es como en estos tiempos, o en este momento de Pablo, le llamaban al cristianismo, el camino. Dice, ellos llaman que esto es herejía. Pero así en el camino, así sirvo al Dios de mis padres, fíjese, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos. ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? O sea, Pablo primero que nada inicia diciéndoles y acepta que estuvo en Jerusalén. Sí fue, pero no hizo ningún alboroto, no generó ningún problema. Ni en el templo, ni en la ciudad, ni en ningún lado. Vaya, ninguno de los cargos con los que le estaban acusando lo podían probar. Y es evidente que no era culpable de nada de eso. Ahora, lo que sí dice, lo único que acepto y que sí hice, dice Pablo, lo que él aceptó y que no negó, es que él era un adorador del camino, o sea, lo que ahora nosotros conocemos como cristianismo. Y ese camino pues lo rechazaban los judíos y le llamaban inclusive secta. Pero Pablo explica que este camino, o sea el cristianismo, es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Porque es bien interesante que dice que
él viviendo de acuerdo al camino, sirve al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto también viene a abonar y a cancelar eso que mucha gente dice, es que estamos en la gracia y ya la ley ya no sirve, ya no funciona. No es cierto. Aquí Pablo nos está diciendo que él sigue observando y cumpliendo con la ley, pero ahora desde la perspectiva del camino, o sea, el cristianismo, vaya, la gracia. Así que él señala que tiene fe en lo mismo que tienen fe los judíos, pero simplemente él cree en esa resurrección y eso es justo lo que sucedió con Jesús, por eso él cree en esa resurrección, ¿sí? Pero es bien interesante cómo Pablo les dice, es que es lo mismo que ellos creen, solo que ahora yo veo el cumplimiento de todo eso que ellos creen. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Sí se fija? Ahora, aunque él está siguiendo el camino a Cristo, él se mantiene limpio, así como dicta la ley, sin pecado. Por eso los cristianos deberíamos de andar por la vida sin pecado, o al menos la mayor cantidad de tiempo, en lo que me doy cuenta que algo hice mal y que voy y me arrepiento inmediatamente delante del Señor. Así es como deberíamos de vivir nuestra vida día a día. Y así es como dice Pablo que él la vive. ¿Sí? Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Porque acuérdese que cada vez que nosotros pecamos, contra quien pecamos es contra Dios. No contra el prójimo, que sí también, pero principalmente en contra de Dios. Pero pasados algunos años, dice en el 17, vine a hacer limosnas a mi nación, o sea, fue a llevar dinero, un diezmo. ¿Se acuerda que en capítulos pasados veíamos cómo la gente judía que se iba convirtiendo al cristianismo, a el camino, empezó a levantar ofrendas para ayudar a los pobres que se habían quedado en Jerusalén? ¿Sí recuerda? Entonces Pablo hacía constantemente esta parte, y ahora que había llegado a Jerusalén, ahora que se armó todo este alboroto, a eso había llegado él. Por eso le urgía, y lo vimos en capítulos pasados, le urgía a Pablo llegar a Jerusalén para llevar esta ayuda. Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Acuérdese que él estaba apurado para llegar en el Pentecostés, ¿recuerda? En un par de capítulos anteriores lo vimos. Estaba en ello, o sea, estaba en eso cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. ¿Se acuerda? Que le dijeron, oye Pablo, es que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, que tú les dices que ya no se circunciden y que ya no sigues la ley, pero para que les calles la boca, mira, págales lo que tienen que hacer estos hermanos. ¿Se acuerda? Que agarró a 4 judíos que iban a hacer el rito de purificación, y eso él también hizo junto con ellos. Por eso aquí dice Pablo, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, o sea, ya había él hecho el rito de purificación, no con multitud ni con alboroto, o sea, hizo el rito de purificación sin hacer mayor problema. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea, para que veas que yo hice las cosas bien. Si hubiera hecho algo mal, ellos podrían estar aquí acusándome, cosa que no está sucediendo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. ¿Soy juzgado hoy por vosotros? O sea, ¿se acuerdan que se hizo el alboroto? Y luego cuando le dieron la oportunidad de hablar, como él veía que había fariseos y saduceos, y que los saduceos no aceptaban la resurrección, le soltó el torito, ¿verdad?, de la resurrección, y se armó ahí la rebatinga entre ellos.
A eso se refiere. Porque él, como seguidor de el camino, él apoya la resurrección porque ha visto a Cristo resucitado. Entonces él dice, pues Cristo resucitado, existe la resurrección. El Señor resucitó. Así que Pablo hace referencia a que venía a entregar regalos de caridad para sus amigos judíos, o para todos los que estaban en el camino, y muestra que fue hasta entonces que lo acusaban. Ahora toca un punto bien interesante porque dice, ¿dónde están esos hombres que me acusan? ¿O dónde están los acusadores? ¿Dónde están aquellos que vieron que yo hice algo incorrecto? Pues no había. Y no se habían presentado al juicio porque no había nadie. Y lo único que habló y que generó ese problema o esa problemática fue la resurrección de los muertos. Algo sobre lo que los fariseos, como ya lo habíamos comentado, sí estaban de acuerdo. Él era parte de esos fariseos. Versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, a toda esta defensa de Pablo, estando bien informado de este camino, o sea, del cristianismo, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. O sea, voy a esperarme a que llegue Lisias para ver en qué termina esto. ¿Sí? Eso significa que Félix no quiso llegar a un juicio, vaya, no encontraba argumentos para llegar a un juicio desde la perspectiva romana. No entendía, realmente no entendía, porque él no era judío, no entendía de qué le acusaban y por qué se armaba tanto alboroto. Porque él lo veía como una disputa religiosa únicamente. Entonces, no entendía qué estaba pasando. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, porque era ciudadano romano, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, tenía permitidas las visitas, aunque estaba ahí en la cárcel Pablo. Y tenía permitidas las visitas y que alguien estuviera ahí con él haciéndole compañía y ayudándole, ¿verdad? En el día a día. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, o sea, la esposa de Félix era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix y su esposa, que su esposa era judía, hacían venir a Pablo para que les hablara de la fe en Jesucristo. Eso significa que la esposa de Félix pues ya había escuchado, ya había entendido, ya sabía más o menos de qué se trataba esto y lo quería entender de una mejor manera. Y por eso iban y hablaban con Pablo, o vaya, le pedían a Pablo que les hablara. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron siendo discipulados por Pablo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo, fíjese qué interesante, y dígame si no pasa lo mismo en nuestra vida moderna. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, o sea, ya estuvo, ya con eso está bien, pero cuando tenga oportunidad te voy a volver a hablar. Cuando Pablo le empezó a hablar de justicia, o sea, de justificarse, de dejar el pecado, de dejar su pecado, de tener dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? ¿Qué es? Tener control, tener disciplina, tener también constancia, todas esas cosas de las que aquí hablamos a veces, de que sea constante, venga, échele ganas, trabaje, es todo eso, ¿verdad? Es dominio propio. Y luego obviamente la justicia, porque en muchas iglesias siempre hablan del amor de Cristo y del amor de Cristo, pero antes de que recibamos la misericordia y el amor de Cristo tenemos que estar en justicia. Y es cuando
para mucha gente ahí es donde la puerca torció el rabo, porque mucha gente no quiere dejar algunos pecados y sabe que tiene esos pecados y no los quiere dejar. Entonces, Félix era una de estas personas, y cuando empezó a oír a Pablo que tenía que entrar en justicia, que tenía que tener dominio propio para no caer en pecado, y que si no se alineaba con Dios iba a venir un juicio, que igual todos los que estamos en Cristo vamos a recibir un juicio, pues a Félix ya no le empezó a gustar, ¿verdad? Dijo, no, pues esto como que no me está gustando. Eso como que ya no le gustó. Dice el versículo 26. Esperaba también con esto, fíjese, que Pablo le diera dinero para que le soltase. No le dejó el número de cuenta ni nada, pues. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, nomás así como que hablaba con Pablo y como para, Pablo, pues ofréceme algo. O sea, déjate caer con algo. Pues si acabas de decir que llegaste con una lanita ahí para los de Jerusalén, eso quiere decir que a lo mejor tienes lana o puedes pedir que alguien te mande, pues la del Puebla. Entonces por eso lo hacía ir, pero pues Pablo no iba a caer en eso. Y fíjese cómo termina el versículo 27. Hacían este ritmo de que bien y vete otra vez, ahí al rato te vuelvo a hablar. Así se la llevó 2 añitos. 2 añitos. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, a lo mejor los judíos sí le dieron una lana, dejó preso a Pablo. O sea, todavía después de 2 años no resolvió el problema. Y el asunto es que no hallaban de qué acusarlo. Y no podían resolverlo porque no lo podían acusar de nada desde la perspectiva romana, pero al mismo tiempo en el caso de Félix, pues no quería quedar mal con los judíos porque tenía miedo que le armaran un alboroto. Y él se iba a ver mal políticamente. Ya, sí lo entendemos, ¿verdad? Pasa lo mismo en nuestra vida actual. Capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, los que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Qué estaba pasando? Cuando llega este nuevo gobernador, Festo, los líderes pidieron hablar con él. Pero lo que ellos estaban tramando, y pues ya tenían más de 2 años tramándolo, o 2 años tramándolo, era buscar otra vez agarrar a Pablo en sus uñas, tenerlo en sus uñas, para matarlo. Entonces se les ocurrió, vamos a decirle a este Festo que lo traslade, y así como no queriendo la cosa, ahí lo atrapamos y acabamos con él. Pero Festo le dice, es que no podemos hacer eso, porque él entendía que Pablo era un ciudadano romano y no podía hacer eso, se le iba a hacer un muy buen problema en Roma, porque él ya era un gobernador, entonces no podía hacer eso. Por eso le dice, bueno, si tienen algo de qué acusarle, pues vengan conmigo y allá acúsenlo. Así que una vez más podemos ver cómo Dios está detrás de escena para proteger a Pablo. Podemos ver cómo después de 2 años de tenerlo ahí guardadito, aún así Dios estaba con él. Aún así Dios lo estaba cubriendo.
aún así Dios lo estaba protegiendo. Porque Dios, Pacto Vivo, Dios siempre está en control. Pablo ya tenía 2 años en la cárcel y todavía estaban tramando cómo matarlo. Y no podían hacerlo porque Dios lo estaba protegiendo. 2 años. Así que si tú tienes unas semanas, unos meses apenas con algún problema, algún asunto, no te preocupes, está Dios en control. Si Dios estaba controlando todo lo que pasaba en 2 años con Pablo, pues unos cuantos meses en tu vida, pues claro que también está el Señor en control. Así que no sientas que porque ya van algunos meses, el Señor no está atento al problema o a tu necesidad. Versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. O sea, en cuanto vieron que estaba ahí Pablo, pues le hicieron bolita. Presentando contra él muchas y graves acusaciones. Tenemos que recordar que siempre lo acusaban de cosas que no eran verdad. Ahora, después de pasados 2 años, pues ya, yo creo que ya ni se acordaban qué era lo que realmente había pasado. Y Festo, que era el nuevo gobernador, pues tampoco entendía qué pasaba. Ya estaba como que todo muy enfriado, ¿verdad? Todo muy frío ya. Así que, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado de nada, decía Pablo. O sea, no he pecado en nada. Festo llega a Cesarea, le hablan a Pablo y lleno de acusaciones, Pablo con toda tranquilidad les dice, no he pecado. O sea, no he caído en pecado y todas esas acusaciones que tienen contra mí no son verdad. No pequé ni en contra de los judíos, ni en contra del templo y claro que tampoco en contra de César. Obviamente era verdad. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, fíjese, estaba del lado de los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, le dice, si quieres, porque él no entendía, vamos a Jerusalén de allá donde te están acusando y yo voy también y allá te defiendes y yo ahí delante también, para que la cosa esté bien. O sea, haciendo creer a Pablo que él iba a estar ahí, que lo iba a ayudar, pero realmente estaba tratando de incitar para, si Pablo decía que sí, pues dejarle todo el asunto y toda la venganza en manos de los judíos. ¿Sí? Pero Pablo le responde, ante el tribunal de César estoy, le dice. Y aquí es donde debo ser juzgado. Dice en el versículo 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, tú lo sabes que no les he hecho nada. Porque Pablo ya sabía que el Festo estaba del lado de los judíos. Así que a César apelo, les dice. Versículo 11 dice, porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, si me hallan culpable, no voy a rehusarme a la muerte inclusive. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. O sea, ni tú me vas a poder entregar a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás.
¿Qué vemos aquí? Que una vez más se reanuda el propósito del Señor. Había estado ahí en la congeladora Pablo 2 años y nuevamente tenía la oportunidad de que lo enviaran a César. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, pues claro que entre pláticas, cafecito y el pan, y ya ven cómo se pone uno de las pláticas. Pues salió a tema Pablo, ¿verdad? Oye, ¿qué crees? Aquí tenemos a un tal Pablo. Un hombre ha sido dejado preso por Félix, les dice el Festo, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Esto me sonó así como que a plática casual, ¿verdad? ¿Qué crees? Cuando fui a Jerusalén, me hicieron montón todos estos cuates porque traen bronca con el que dejó aquí preso Félix, ¿verdad? Así que Festo le presenta el problema al rey. Y como Agripa era judío, era el rey de los judíos, pues él pensó que estando en confianza y en el cafecito, en la plática casual, pues Agripa le iba a dar una solución. ¿Por qué buscaba él una solución? Porque no encontraban de qué acusar a Pablo. Y si recuerda, le acababa de decir a Pablo, apelaste a César, pues a César irás. O sea, lo tenía que enviar a Roma. Pero al enviarlo a Roma, me imagino que él estaba en la disyuntiva. ¿Y qué le digo al César de qué se le acusa a este cuate? Pues si no tiene pruebas, no hay nada para mandar. O sea, ¿qué le mando decir o qué le digo a César? Porque si mandaba decir algo que no era y se daban cuenta, el que se iba a meter en problemas era él. Porque estaba acusando a un ciudadano romano de algo injusto, algo que no había hecho. De ese tamaño era el miedo de Festo, de que si lo mando a Roma, ¿de qué lo voy a acusar o de qué le digo al César? Entonces dijo aquí que Agripa, que él es judío, pues me explique un poquito de qué se trata, a ver si algo le sacamos al mentado Pablo, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Versículo 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, le está explicando Festo, antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. O sea, por eso no se los entregué, porque él tiene que defenderse. Así que habiendo venido ellos todos juntos acá, sin ninguna dilación, o sea, sin tardarse, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, al Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. O sea, lo que ya les expliqué. O sea, no hallaba de qué condenarlo, de qué culparlo. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. O sea, todo eso le explicó Festo a Agripa, ¿verdad? Pero Pablo seguía apelando al César. Así que Agripa le dice a Festo, oye, pues yo también quiero escuchar al tal Pablo. Vamos a escuchar otra vez a ver qué más tiene que decir. Versículo 23. Bueno, 22, porque dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. O sea, mañana lo mando traer y lo oímos. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice,
con mucha pompa, no es esta pompa, o sea, con mucho lujo, con muchos honores, era esa pompa. Era ese tipo de pompa. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. O sea, todos los judíos de Jerusalén y los que aquí están reunidos, todos gritan: mátenlo, ¿verdad? Que no viva más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, o sea, no he encontrado nada en contra de él, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. O sea, se lo va a mandar al César. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, a ver si ahora que vuelve otra vez a él a repetir esto, encontramos algo de qué acusarle. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Ya ven? Esa era la razón. O sea, el Festo realmente no sabía qué mandarle decir al César. Capítulo 26. Qué rápido, ¿eh? Es que estos, el 24 y 25 están realmente cortos. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a hablar. Comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo, primero que nada, cuando va a hablar, extiende su mano haciendo un gesto de respeto ante Agripa. Y realmente él le da gusto poder ahora explicar toda la situación delante de Agripa, que él entiende todas las costumbres judías. Pero más allá de eso, Pablo estaba emocionado porque iba a predicarle de Cristo al rey de Jerusalén. Era una oportunidad única que se le estaba presentando a Pablo de predicarle acerca de Jesucristo al rey de los judíos. O sea, Pablo estaba más que en su elemento y estaba extasiado de lo que iba a hacer en ese momento. Y sobre todo, pues estaba haciéndolo con todo respeto, como nos dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Así lo escribe Pablo en su carta a la iglesia de Roma. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí es una gran enseñanza para todos. Pablo respetaba esa autoridad, aun cuando la persona en autoridad, o la persona que estaba en autoridad, no era digna de respeto. Pero el puesto sí lo era. Por eso Pablo se dirigía con todo respeto, porque era una autoridad que estaba establecida por Dios. Así que dice Pablo: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
la conocen todos los judíos. O sea, todos pueden dar fe de quién era yo y cómo era yo. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, yo era fariseo y así me crié y así crecí y así me enseñaron, así aprendí. De lo más estricto que existía. O sea, Pablo se conocía la ley al derecho y al revés. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la promesa, o sea, les está hablando de que Dios hizo una promesa. Y él, al seguir esa promesa o por parte de esa promesa o culpa de esa promesa, ahora él estaba enfrentando un juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y luego le dice, ¿qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Qué increíble, ¿verdad? O sea, la razón de su juicio en contra mía, es porque él estaba creyendo en el cumplimiento de esa promesa de la resurrección. Algo que se le prometió a los judíos, a las 12 tribus. La promesa de la resurrección de los muertos, la promesa de la vida eterna por medio del Mesías. Así que Pablo buscaba a quien lo escuchara y consideraba que esta era su oportunidad de predicarle a Agripa. Y no solo eso, sino que él creía fervientemente, ya lo hemos visto, en la resurrección de Jesucristo. Así que les dice que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, en otras palabras, yo mismo fui un gran perseguidor de todos estos que seguían a Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén, o sea, también ahí los perseguí. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Está hablando de Esteban. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, el Pablo encorajinado andaba en contra de todos los cristianos. Así que Pablo confiesa cómo él se había opuesto inicialmente al cristianismo y fue un gran perseguidor, era un asesino, se convirtió en un sicario Pablo. Él quería hacer saber a Agripa que él fue un perseguidor férreo. Vaya, él está tratando de hacerle entender que él siendo fariseo y que él siendo ese perseguidor así tan duro, la única forma en que él hubiese cambiado su forma de ser y de creer fue a causa de un verdadero milagro. Y realmente así fue. Fue un gran milagro. Sí lo fue. Versículo 12. Ocupado en esto, o sea, ocupado en darle en la torre a cuanto cristiano me encontraba, iba yo a Damasco con poderes, o sea, con cartas de permiso,
y en comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, o sea, más brillante que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, habiendo caído todos nosotros en tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sigues aferrado a darle patines, a patear el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ojo con esto, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, lo envía a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si alguien no está en Cristo, entonces está en la potestad de Satanás. Ojo con eso. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y todo esto que le leí desde el versículo 16 está escrito en rojo. Eso significa que es importante. No se crean, en algunas Biblias cuando viene así en rojo es que significa que son palabras extraídas directamente de Jesús. Así que Pablo era un oponente totalmente agresivo y decidido en contra de Cristo, y se convirtió en un soldado agresivo a favor de Cristo. Ahora toda la energía que él tenía en contra de Cristo, ahora era toda esa energía a favor de Cristo, a favor del reino de Dios. Por eso el Señor lo reclutó, por eso el Señor lo llamó. Por eso el Señor nos llama a algunos de nosotros. Por eso el Señor te llama por alguna habilidad que tú tienes. Y esa habilidad es la que tenemos que poner al servicio del Señor. Esa habilidad es la que tú tienes que descubrir y poner al servicio del Señor. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese qué interesante. Porque cuando habla acerca de los gentiles, o sea, gente que no estaba ya viviendo en la ley, de alguna manera él estaba esperando y les pedía que hicieran obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que dejaran el pecado, en otras palabras, que dejaran el pecado y empezaran a mostrar que verdaderamente ahora seguían a Jesucristo. Porque de alguna manera los judíos que se convertían a Cristo, ellos ya venían viviendo de acuerdo a la ley, alejándose del pecado, tratando de agradar a Dios. Y ya únicamente se convierten a Cristo creyendo en Él, en el perdón de los pecados y viendo el cumplimiento de todo aquello que ellos habían aprendido en la ley. Pero para nosotros los gentiles, pues nos resulta más difícil, después de vivir en una vida loca, es la verdad, después de vivir así sueltos, ¿verdad?, en el pecado, venir a Cristo, por eso nos resulta un tanto más difícil.
Por eso Pablo aquí hace esa parte, ¿verdad? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Le voy a poner un ejemplo. Para nosotros entender un reinado es muy difícil, porque toda nuestra vida, aún los que tenemos más edad, hemos vivido en un país democrático, donde no hay reyes, donde todo lo queremos resolver con votaciones, que a veces ni siquiera son democráticas, pero todo lo queremos resolver así. Y todos terminan haciendo de alguna manera lo que mejor les conviene. Pero cuando hay un reinado, o los países donde sí ha existido un reinado, entienden a la monarquía con respeto. Y lo que dice el rey, lo que dice el monarca es lo que se hace. Ese es el señorío. Entonces para nosotros es muy difícil entender eso. Por eso batallamos tanto para ceñirnos al señorío de Jesucristo. Por eso batallamos tanto para poder seguir viviendo ahora de acuerdo a la voluntad de Jesús. Queremos seguir viviendo a la Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Por eso batallamos tanto. Pero sí se puede lograr. Y pues tenemos que dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Pues mostrando que realmente estamos viviendo de esa manera. ¿Sí? Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿De quién tuvo auxilio? De Dios. Él sabía que el Señor era quien lo estaba protegiendo. Persevero hasta el día de hoy. Acuérdense que ya tenía 2 años en la cárcel. Por eso dice persevero hasta el día de hoy. O sea, en 2 años y no se ha desanimado. No está en depresión. No estaba tirado en el piso. Ni estaba a ver quién lo levantaba. No, y esas cárceles las de ahorita son muy bonitas. Las de aquel entonces estaban terribles. Sí, un vil hoyo. O sea, es feo. Dando testimonio a pequeños y a grandes. O sea, él seguía dando testimonio. Y usted preguntará, ¿a quién? Pues si estaba en la cárcel. Pues a cuánto se le acercaba. A cuánta persona se le acercaba. Dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hablaba Pablo lo hablaba de acuerdo a la palabra de Dios. No se andaba inventando cosas, ni andaba inventándose historias, ni nada. Él apegado totalmente a la Biblia. Que el Cristo, fíjese, versículo 23, que el Cristo, acuérdense que Cristo es ungido, significa ungido, y también significa Mesías, eso es lo que significa Cristo. Había de padecer y ser el primero de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás que estamos en Cristo, por eso vamos a regresar con Él, porque es cuando vamos todos a resucitar. Por eso Él es el primero. Si es el primero, significa que va a haber más después de Él. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, al pueblo judío y a todos nosotros. Nosotros somos gentiles o parte de esos gentiles. Así que Pablo no fue desobediente a esta visión. Y de alguna manera le está diciendo a Agripa, ¿y qué querías que hiciera? ¿Que le dijera que no a Dios? Así que todo lo que Pablo predicaba estaba alineado a las Escrituras. Y nos deja saber y nos deja ver que él predicaba acerca de lo que habría de suceder. Por ejemplo, en el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Le muestro para que vea que el Salmo es del Antiguo Testamento, pero ya nos está hablando de la resurrección de Jesucristo. Si no nos vamos a tener el tiempo hoy, pero si usted lee desde Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12, todos esos versículos le van a hablar del Mesías. De toda esa palabra, o de todas esas porciones de la palabra les hablaba Pablo. Por eso Pablo les señalaba y les enseñaba acerca del corazón del Evangelio. ¿Y cuál es el corazón del Evangelio? El Mesías. Por eso Cristo está en todas las escrituras, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en aquel tiempo, pues obviamente Cristo está en toda la ley y todos los profetas, que era lo que ellos conocían en ese momento. Claro que ahí está. Por eso Pablo les habla de este cumplimiento. Por eso proclamaba el nombre del Señor y les hablaba del perdón de los pecados, tanto para judíos como para nosotros los gentiles que pudiésemos creer por medio de la fe. En Romanos 15:21 dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Eso quiere decir que todos en algún momento van a recibir el Evangelio. Todos. Versículo 24. Después de escuchar todo esto de Pablo, para alguien que nunca ha escuchado del Evangelio, dice la palabra, que el que no entiende, para ellos va a ser esto una cosa de locos, va a ser locura. Y eso es lo que empezó a pasar con Festo. Festo se empezó a desesperar y dijo, hey, espérate quietos, ¿qué es eso de lo que nos estás hablando? ¿Visiones divinas? ¿Una voz del cielo? ¿Un hombre resucitado? Festo no entendía ni qué estaba pasando. Era mucho lo que estaba escuchando Festo, era mucha la información y él no entendía qué estaba pasando. De alguna manera realmente lo que él creía es que decía, este tal Pablo ya le hicieron daño esos 2 años en la cárcel, ya lo perdimos, ya se volvió loco. Miren lo que dice, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Oiga, le voy a platicar una anécdota así bien rápido. Había un señor, era ya un señor grande, era un viejito, vamos a decirlo así. Y mi abuelo, cuando todavía vivía, el único abuelo que yo conocí, cuando veía a este hombre lo saludaba y todo, y luego nos decía a los demás, decía mi abuelo, no, si fulanito, no me acuerdo el nombre del señor, si este señor, dice, se volvió loco de tanto estudiar. Haga cuenta lo que dice. Las muchas letras lo volvieron loco. Eso mismo le estaba diciendo Festo a Pablo. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas. Agripa, tú sabes de esto, no te hagas. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Yo sé que él lo sabe, no lo ignora. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Le crees tú a los profetas? Y él mismo le contesta, yo sé que crees, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me conviertes a cristianismo. Así como el meme, ¿verdad? Estuve así de que me convirtieras al cristianismo. Y Pablo dijo,
Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyeron, todos estos que me oyeron, fueseis hechos tales cual yo soy. O sea que ya quisieran que fueran hechos así como yo, pero sin las cadenas que yo traigo. Pero sin las cadenas que yo traigo. Sí, ya quisieran estar loco como yo, a causa de Cristo. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. Ninguna, o sea, después de todo lo que les volvió a decir, después de toda la defensa que les volvió a dar, después de todo el testimonio de su conversión, aún así, pues claramente no iban a encontrar nada en contra de Pablo. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, si no hubiera dicho que tenía que ir a César y apelado a César, en este momento, pues lo dejaríamos libre. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, hermana, yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría? Hay un meme, ¿verdad?, que dice: ¿y usted qué haría? Primero que nada, Pablo no perdía la oportunidad de predicar el evangelio con nadie. Le predicó al mismísimo rey de los judíos, Agripa, a su esposa, a Festo. Y los 2 años que estuvo en la cárcel le predicaba cuanta ratón, cucaracha, bicho se le acercaba. O sea, él seguía dando testimonio todos los días. Una pregunta, hermano, hermana: ¿cuándo fue la última vez que usted dio testimonio? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted dio testimonio? Porque mire, el testimonio se tiene que dar sin importar el estatus social. Ahora, ¿está usted dispuesto a salir de su zona de confort, a compartir a Cristo, aún con la gente que algunos pueden evitar? O sea, gente que mucha gente diría: ay, no, yo con él no voy. Aún así, ¿usted compartiría a Cristo? Así que a Pablo estuvieron a punto de darle su libertad. Pero ¿qué cree? El propósito de él, y que venía de parte de Dios, era que él tenía que ir a predicar a Roma, al César. Él tenía que cumplir ese propósito. Y como ya sabemos la historia, y como nosotros ya supimos que después de llegar a Roma, él termina sus días ahí, pues cualquiera de nosotros diría: no, hombre, pues yo no voy. Pablo sabía también cuál era su destino, y aún así él se mantenía firme y se mantenía fuerte en que quería ir a testificar a Roma, hablar de Jesús en el corazón del Imperio Romano. ¿Y qué cree? Pues Dios le daría esa oportunidad, porque también era parte del propósito de Dios. Así que aquí terminamos este capítulo, pero nos faltan 2. Así que no se pierda el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo Pacto Canal.
Y para dar cierre a esta lectura del libro de los Hechos. Y si usted nos ha acompañado cada uno de estos miércoles, ya puede usted presumir, terminando la próxima semana, que ya leyó el libro de los Hechos. Así que póngase de pie, vamos a orar, porque el Señor ha sido bueno. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en todo traes enseñanza, en todo traes preparación. Y podemos entender, Señor, cómo por medio de tu Espíritu Santo tú nos fortaleces. Por medio del Espíritu Santo tú nos das guía. Pero también, Señor, nos das ese denuedo de testificar acerca de ti en cualquier lugar, delante de cualquier persona, en cualquier momento, de una manera incansable, aún sin importar las condiciones, así como lo hizo tu hijo Pablo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás moldeándote y estás moldeando a cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro carácter, porque sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Danos el denuedo y danos esa fuerza, ese vigor, ese fuego para poder testificar de ti en cualquier lugar. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.